Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Buenos días, hermanos, un gusto de saludarle en esta mañana y agradecemos al Señor el poder permitirnos estos medios para poder comunicar, para poder alabar su nombre, para poder ser parte de una iglesia viva. Los saludo primeramente a cada uno de ustedes, espero que podamos abrir nuestro corazón para alabar el nombre del Señor, para poder aprender de su palabra y para ponerla en práctica cada día. Espero que nos podamos abrazar virtualmente como lo hacíamos en la iglesia. Espero que usted pueda esperar este servicio con amor, con esperanza, con regocijo en su corazón, para que podamos estar unánimes en el Señor y para poder poner nuestro corazón dispuesto a su palabra, que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra el día de hoy. Y quiero compartir con ustedes un versículo que está en Romanos capítulo 15, versículo 4, y dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, versículo 4. Y esa esperanza que habla el Señor es la que nosotros debemos tener en nuestro corazón, y esa esperanza es con la que nosotros esperamos la venida del Señor. Yo quiero que usted pueda disponer su corazón y pueda disponer un tiempo para alabar al Señor en esta mañana y para abrir su corazón y a escuchar su palabra. Palabra que por lo demás es entregada a nosotros para el estudio de ellas y para que también podamos compartir las cosas que el Señor nos ha entregado. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, para disponer de este tiempo para alabar el nombre del Señor y para estudiar su palabra. Oremos, hermanos. Agradecemos, Señor, por tu misericordia y por las fuerzas que nos das día tras día, Señor, y porque a pesar de las dificultades tú estás en medio nuestro, Señor. Bendice a quienes tendrán participación en esta mañana. Bendice las alabanzas, Señor, que podamos abrir nuestro corazón para entender y para alimentarnos de tu palabra también, Señor. Bendícenos en esta mañana, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para comprender tu palabra, Señor, que es tan necesaria hoy en día, en una sociedad, Señor, en un país quizás polarizado, en una sociedad polarizada, Señor. Nosotros sabemos que tenemos de nuestro lado al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a ti como Padre, Señor. Gracias te damos por todas las cosas que nos das, Señor, día tras día, y porque podemos ver reflejado tu amor cada día, Señor, en nuestras vidas. Bendice de nuestras familias, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos que en esta mañana estarán desde sus hogares, Señor, escuchando tu palabra, y a quienes tendrán participación también. Bendice al directorio de nuestra iglesia, Señor, y bendice a cada uno, desde los niños, Señor, jóvenes, adultos, Señor, y ancianos. Gracias por la oportunidad que nos das y por los medios que nos das para estar en contacto, Señor. Lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia de Luz y Vida. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y que el Señor nos acompañe en este mensaje que viene a cerrar esta serie de estudios y de mensajes sobre la Biblia. Al ir terminando ya septiembre, es el mes de la Biblia para nosotros los cristianos evangélicos. Así que vamos a concluir con este cuarto mensaje que habla sobre la Biblia y la sociedad. Quise entonces dividir este mensaje en 3 puntos. Uno es los desafíos de la sociedad en la cual nosotros vivimos, principalmente la sociedad occidental. El segundo lo titulé La centralidad de la palabra de Dios y finalmente el mensaje de la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios para nuestra sociedad. La primera parte, entonces, los desafíos de la sociedad. Habían ya desafíos antes de la pandemia.
Aquí estoy siguiendo al hermano John Stott, quien escribió un libro que después le voy a presentar hace un par de años, y bueno, él hablaba de varios desafíos. Uno, la tecnología. La tecnología no es buena ni mala, pero la tecnología nos ha servido este tiempo para poder conectarnos. Este mismo mensaje por esta plataforma es gracias a la tecnología. Nos ha permitido conectarnos con nuestros familiares, poder hacer teletrabajo, etcétera, pero también la tecnología, el acceso a la tecnología puede producir problemas y está produciendo problemas en el mundo, el desempleo, la pérdida de la privacidad. Por otro lado, si bien ha avanzado la tecnología, la pobreza mundial sigue siendo un tema candente, muy importante. Como país recientemente hubo un estallido social, principalmente por estos temas económicos, de dignidad, etcétera, de los cuales yo no voy a referirme, solamente lo estoy mencionando. Por otro lado, vivimos en un mundo globalizado. El proceso de la globalización hace que estemos hiperconectados con cualquier parte del mundo, a través de internet, a través del celular, etcétera. Pero esta globalización no ha sido beneficiosa para todo el mundo y hay muchas personas que han quedado atrás de este proceso de progreso debido a la globalización y se han aumentado, se han intensificado la desigualdad y la inequidad. Pareciera que en este contexto global somos tratados más como consumidores que como ciudadanos. Eso ha llevado a una pérdida del propósito de la vida del hombre moderno. Por otro lado, estamos viviendo una crisis medioambiental muy importante, el calentamiento global. Hace poco vimos una noticia de una playa en Honduras que estaba recibiendo basura, plástico, basura en general, que venía del mar y estaba dejando una tremenda contaminación en esa playa. Otra amenaza, otro desafío es el terrorismo de carácter religioso, sobre todo de la línea del Islam. También la amenaza nuclear, que los que fuimos pequeños en la década de los 80, lo vivimos, ¿eh? Estuvo muy cerca de una guerra nuclear, el famoso teléfono rojo que conectaba Washington con Moscú, parece que ahora hay que actualizarlo, y la violencia religiosa como ya había mencionado. Más desafíos. Estamos viviendo una crisis de la familia, y esto va por distintos motivos económicos, sociales. Existe esta crisis y a su vez eso ha producido una pérdida de la cohesión de la comunidad. En los más jóvenes se ha producido una alienación, una pérdida del sentido de la vida. Finalmente hay una confusión acerca de la naturaleza de la identidad humana. Por una parte, hay un proceso de destrucción de la vida a través del aborto, a través de la eutanasia. Pero por otro lado hay una intención del hombre de hacerse como Dios y hay una intención de crear vida a través de la genética y de la clonación. Finalmente, todos estos temas, todas estas preocupaciones, estos desafíos hablan de la responsabilidad social de la Iglesia. Y John Stott decía que ante esto la Iglesia, los cristianos, tenemos solamente dos caminos. Uno es el escape, es arrancarnos del problema. Él decía escondernos en nuestras iglesias como una especie de castillo, o comprometernos con esta responsabilidad social. Y lo voy a dejar solamente en eso, como enunciando otros temas, porque no es mi propósito ahondar en eso. Pero para el que esté interesado, les recomiendo este libro de John Stott, que se llama La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Muy interesante, aborda distintos temas sociales, económicos, biológicos, etcétera, valóricos. No voy a hablar más de eso. Y bueno, y eso eran los desafíos previos a la pandemia.
¿Y qué pasa ahora? Estamos en esta pandemia por el coronavirus que produce la enfermedad COVID-19 y aquí hablamos de las olas. Discúlpenme que este es una diapositiva como del ambiente médico, pero nos habla de lo que viene y lo que va a venir dentro de los próximos meses y los próximos años. Entonces tenemos la primera ola, que es la muerte y la enfermedad producto del COVID-19, una primera ola tardía, que es la recuperación de estos enfermos que a veces pueden estar 1 mes, 2 meses en la UCI y otro tiempo más en el hospital. La segunda ola es el impacto de los recursos. Por ejemplo, las enfermedades que no son COVID se están dejando para después. Enfermedades personas que tenían que operarse, por ejemplo, del corazón o de una cadera, no lo están haciendo porque la mayoría de los recursos están en la pandemia. Tercero, el impacto en las enfermedades crónicas. Es difícil, por ejemplo, que trabajo con enfermedades como el ataque cerebrovascular. Los enfermos después del hospital es muy difícil poder rehabilitarlo y conseguirle kinesiólogo, etc. Y esto quizás es lo más importante para nosotros como iglesia, la cuarta ola, el traumatismo psicológico de la gente que ha estado muy grave, que ha estado cerca de la muerte, todos los traumas psicológicos que van a generar eso, las enfermedades mentales, cómo ha aumentado la depresión, la ansiedad, las crisis de pánico, los intentos de suicidio. Otro punto muy importante y que quizás va a ser el más importante dentro de los próximos años, el daño económico. Las personas que han perdido su trabajo o el hecho de haber estado mucho tiempo enfermos les va a condicionar un problema económico muy fuerte, y como sociedad también vamos a tener un problema que algunos dicen que se va a recuperar en 5 años o incluso más, y el agotamiento en todo el personal de salud, en todas las personas que han tenido que llevar el peso de esta familia, de esta pandemia. Así que estos son los desafíos, y esto es lo que cuando hablamos de la Biblia y la sociedad, tenemos que analizar qué es lo que pasa con la sociedad, cómo venía la sociedad y cómo va a quedar la sociedad después de esta pandemia. Eso como un modo de introducción. Y el segundo punto que yo diría es el central en este mensaje, es un texto bíblico que hace poco me lo compartieron. Yo algo lo ubicaba, pero quisiera darle una importancia especial, que es la historia del rey Josías. El rey Josías es el último rey bueno, entre comillas, de la historia de Judá. Su nombre significa quiera Yahvé dar. Es el rey número 17 de Judá, y ese era un rey niño. Fue coronado rey a los 8 años y reinó por 31 años. Voy a leer algunos pasajes de Segunda de Reyes. La historia de Josías sale en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Entonces, voy a leer algunos versículos. Josías 22:1. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Este es un versículo muy hermoso. En el 2 dice: Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Y aquí es el versículo muy importante que quisiera destacar a partir del versículo 3. En el año 18 de su reinado, o sea, cuando Josías tenía 26 años, el rey mandó a su cronista, Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fueran al templo del Señor. Estaban arreglando el templo. Entonces Josías se preocupó de pagarle a los trabajadores, a los obreros que estaban arreglando el templo. Preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se le entregue el dinero a los que supervisan
la restauración del templo del Señor, para pagarles a los trabajadores que están reparando. Así que bueno, el rey Josías estaba preocupado, era un hombre piadoso y él quería pagarle a los trabajadores. Y aquí el versículo 8 es central en lo que yo quiero compartir sobre la centralidad de la palabra. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y después de leerlo fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Bueno, entonces este cronista o escriba, como dicen en algunas otras versiones, seguía más preocupado de lo práctico, que era pagarle a los trabajadores. Y en segundo lugar dijo: bueno, rey, y aparte encontramos un libro. Él ni siquiera sabía de qué se trataba, pero empezó a leerlo, se lo pasó al rey, y el rey empezó a leerlo, y en el 11 dice: cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras, y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaía, y a Safán el cronista, y a Asaías su ministro personal: vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo, etcétera. Después van a consultar con una profetisa. Pero lo que quiero destacar acá es que estaban tan deterioradas las cosas en el reino de Israel que, si bien Josías era un rey piadoso, no estaba la palabra del Señor en el cotidiano. Estaban arreglando el templo, y el sumo sacerdote, el sacerdote, encontró un texto que muchos dicen que era el libro de Deuteronomio, y se lo llevan al rey. El rey, cuando empieza a leerlo, se da cuenta que era la palabra de Dios, y en señal de humillación y en señal de vergüenza, él rompe sus vestiduras, que era un signo un símbolo de la antigüedad, rasgar las vestiduras de una profunda pena, una profunda humillación. Bueno, y esto produjo un cambio profundo en el rey y en el pueblo. Y solamente quisiera leer versículos del capítulo 23. Dice: entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañados de toda la gente de Judá y de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor, y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso en pie junto a la columna, y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón, con todo el alma, sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Bueno, este hecho del descubrimiento del libro, que era la ley, lo más probable que haya sido Deuteronomio, fue entre el 622 y el 621 a.C., y provocó reformas políticas y religiosas muy importantes. Josías fue, como yo les decía, el último rey bueno que barrió con la idolatría, incluso con falsos sacerdotes, que los sacó del templo y renovó el pacto. Y estos capítulos concluyen con la celebración de la Pascua, con una grandiosidad que no se había visto en mucho tiempo, desde el tiempo del profeta Samuel. Estamos hablando de 400 años aproximadamente después de Samuel. Así que ahí tenemos, bueno, no es la idea hablar solo de Josías, pero es un personaje muy importante del Antiguo Testamento. Ahí está a los 8 años, una recreación, obviamente, del niño rey, que a los 8 años fue ungido rey de Judá, y que a los 26 años, cuando él estaba leyendo, o alguien le estaba leyendo
este libro, se dio cuenta que era la palabra de Dios, que era la ley. Y él rasgó sus vestiduras y produjo un cambio muy profundo en él y en el pueblo. Ahora vemos que cómo en este deterioro del pueblo de Israel, específicamente en el reino de Judá, cómo seguían funcionando la religión, seguía funcionando el templo, seguían funcionando cosas que eran positivas, arreglar el templo, pagar a los trabajadores, cosas prácticas, cosas justas, pero se había descuidado lo más importante, que es la palabra de Dios. Así que de ahí podemos sacar ciertas conclusiones para nuestra sociedad, para la labor de la iglesia en la sociedad. Y finalmente, el mensaje de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia para la sociedad? Mucho sabemos, pero quisiera reforzar algunas cosas. Y para eso veo que es importante destacar este versículo de 1 de Tesalonicenses 5:23. Lo voy a leer de la NBI. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De este versículo emerge una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento, que habla que el ser humano es un ser tripartito, tiene tres partes. El espíritu, que muchos eruditos lo han dividido en tres funciones, por decirlo así, principales, que es la intuición, la conciencia y la comunión, que es la parte del ser humano que tiene la capacidad de conectarse con Dios. El espíritu del hombre puede conectarse con Dios a través de esta parte del ser, que es el espíritu. El cuerpo, que es la carne, los huesos, la fisiología, la morfología, la anatomía, nuestros órganos, que son lo que nos conecta con el ambiente, los sentidos, los 5 sentidos. Y finalmente el alma, que tiene que ver con la voluntad, con la mente, las emociones, y que principalmente nos sirve para relacionarnos con otras personas. Entonces aquí es muy importante que el mensaje de la Escritura, el mensaje de la Biblia, ¿cuál es el mensaje? Desde Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis, el mensaje, si bien la Biblia es una colección de libros, no es un solo libro, es una colección de libros en miles de años, con muchos autores de distintas nacionalidades, en diferentes continentes, pero tiene un mensaje central, tiene un hilo conductor. El mensaje de la Biblia se refiere a la salvación por medio de Cristo. La Biblia, por otra parte, es en esencia una revelación de Dios, es una autorrevelación de Dios. Es Dios que se revela a sí mismo. Y volviendo a este esquema de las tres partes del hombre, en una predicación anterior enfaticé los componentes de generosidad, el componente social del Evangelio, pero hoy quisiera enfatizar el componente espiritual, que es lo más importante, que es lo que más distingue a la Biblia de otros libros sagrados, de otras filosofías, de otras ideas políticas, que es que la Biblia, el principal énfasis de la Biblia habla sobre el espíritu del hombre, sobre la relación espiritual entre Dios y el hombre. Por eso el Señor Jesucristo dijo que la carne, digamos, todo lo que es alma y el cuerpo, para poco aprovecha o para nada aprovecha, solamente el espíritu es el que da vida. Y por eso dijo el Señor, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Así que tenemos que tener súper claro
que el mensaje de la Biblia es un mensaje espiritual. Eso es la diferencia de cualquier otro tipo de mensaje. El mensaje de la Biblia es eminentemente espiritual. Y es un mensaje espiritual que viene a cambiar al ser humano. Cuando el Señor Jesucristo fue, después de vencer la tentación en el desierto, dice que ahí, dice, en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a proclamar: arrepentíos, dice la Reina Valera, pero la mejor traducción es: vuélvanse a Dios. No solamente arrepentirse como una especie de un compungimiento o de una emoción, sino que es un cambio en la mente, cambio completo, lo que se llama en griego metanoia. Cambiar, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Esta es una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Así que ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es espíritu y vida. Es la metanoia, es el cambio de la manera de pensar, de la manera de vivir. No solamente una emoción, sino que es un cambio. No es ética cristiana, no son solo valores cristianos, sino que es un cambio a nivel espiritual en las personas. Por eso que el mensaje de la Biblia a la sociedad, si pudiéramos resumir, la Biblia no tiene un mensaje o un gran mensaje a la sociedad. El objetivo de la Biblia no es cambiar a la sociedad, es cambiar a las personas. Es un cambio a nivel espiritual. Es un cambio a nivel de las personas, de los individuos. Es un cambio que no se puede operar a nivel de la sociedad. No se puede hacer, por ejemplo, por una ley o por una constitución, cambiar a las personas que sean, por ejemplo, cristianos en forma legal, por decirlo así, en forma nominal. Por ejemplo, a partir de hoy todos los chilenos son cristianos. Eso no funciona con los asuntos espirituales. Y esto es lo distintivo del Evangelio. Si bien habíamos dicho que el Señor Jesucristo se preocupaba por por todo el ser humano, por su alma, por su cuerpo y por su espíritu. Pero lo que distingue a la Biblia es el espíritu. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación, como nos dice el libro de Romanos. Así que con esto quisiera concluir y resumir entonces que la Biblia y la sociedad, el mensaje de la Biblia y la sociedad lo dividimos en estos 3 puntos. Y para eso, para saber cuál es el mensaje a las personas que componen la sociedad, tenemos que conocer cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas, cuáles son las preocupaciones que tiene la sociedad, que ya tenía preocupaciones, como vimos, como ya tenía desafíos, y ahora con la pandemia muchos han nacido nuevos desafíos y otros desafíos se han aumentado. Pero que no tenemos que perder lo central, que es la palabra de Dios. Como se decía hace un tiempo, que los cristianos evangélicos éramos conocidos como las personas del libro. No tenemos que perder eso. Que no nos pase como este templo de Israel, que funcionaba, que se estaban arreglando, que se estaban haciendo movimientos, que se estaban arreglando las cosas, pero que no conocían la Biblia. Cuando el escriba vio un libro, dijo un libro, ni siquiera lo conocía. Tenemos que transmitirle a las nuevas generaciones el mensaje de salvación, no solamente valores cristianos, ética cristiana, sino que el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Y de ahí el mensaje de la Biblia, que es un mensaje espiritual. Si bien el Señor se preocupa por el alma, por supuesto,
se preocupa del cuerpo, por supuesto. Si vemos a nuestro vecino que está con necesidad, que está con dificultad para comer, tenemos que darle un alimento, tenemos que darle la dignidad que la sociedad le quitó. Pero el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje al espíritu, es un mensaje de volverse a Dios, de conocer a Dios. Y el mensaje de la Biblia es una persona, es el Señor Jesucristo, tener comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. Así que muchas gracias, hermanos, hermanas, por la atención. Que el Señor nos siga hablando en este tiempo. Han sido preciosos los mensajes. Y que el Señor nos permita seguir avanzando en el conocimiento de su Hijo a través de la Biblia. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Tengan todos muy buenos días. Todos los lunes a las 19 horas, reunión de oración. Por plataforma Zoom a las 19 horas. Todos los miércoles a las 20:30 horas, estudio bíblico. Sobre el libro Desilusión con Dios de Philip Jensen. Día jueves 20 horas, estudio bíblico de hermanas, con el libro La mujer agotada de Stephen y Greg. El culto infantil todos los días sábados a las 16 horas. Te esperamos por plataforma Zoom. Las hermanas del Ministerio de Servicio les invitan a continuar apoyando en las campañas de canastas de amor. Para ello, a través de donaciones en alimentos o aporte de dinero. Buenos días, mis queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor y queremos de alguna manera en esta hora tener un momento especial. Debemos recordar que en el día de mañana se cumple un año de la partida de nuestro pastor y queremos solidarizar con la familia Pinto Fonseca de manera de que ellos puedan sentir nuestro cariño, sentir nuestra preocupación y interceder ante el Padre para que pueda darle el consuelo, la fortaleza, el ánimo que necesitan para seguir adelante. No podemos abstraernos de que el pastor Moisés Pinto fue alguien importante para nosotros, pero sabemos que el Señor ya lo tiene en su gloria y somos nosotros los que debemos aprender a vivir sin Él, a seguir con nuestra tarea y pedir la fortaleza del Señor para poder avanzar. Yo quiero invitarle a que juntos podamos orar por la familia Pinto Fonseca y que pidamos al Señor por ellos. Oremos. Amoroso Señor, en esta mañana nos presentamos delante de Ti, sabiendo, Padre, que Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestras tristezas, nuestros temores y nuestras angustias. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que Tú tomes el control en la vida de Aide. La presentamos delante de Ti para que Tú consueles su corazón
ellos están pasando por una fecha que es sensible para ellos. Yo te ruego, Padre, que tú los acompañes, que te hagas visible en su vida, que puedan sentir tus caricias y tus cuidados en esta fecha que es tan especial. Te pido por cada uno de sus hijos, por Nadia, por Daniel, por Dafne, que seguramente, Señor, para ellos el día a día, el ver sus cosas, les permite recordar mayormente a su papá. Pero permite, Señor, que ellos puedan avanzar, puedan seguir y sentirse orgullosos del padre que tuvieron y puedan recordar cada una de sus enseñanzas y de cómo administró el conocimiento de Dios para con sus hijos. Te pido una bendición también por sus nietos, para que ellos en su inocencia puedan entender y puedan comprender que tú lo llevaste a un lugar mejor, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, y que si nosotros proseguimos en este camino, un día nos encontraremos con tantas personas que han partido primero que nosotros. Señor, danos la valentía de seguir, de continuar con la tarea, de tal vez replantearnos algunas cosas y hacerlo a nuestra manera, a la manera en que tú nos guíes. Y permite, Señor, que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea para edificación, que sea para el engrandecimiento de tu nombre aquí en la tierra, y que podamos fortalecernos unos a otros en el amor. Que tu gracia sea derramada sobre ellos y también sobre la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por tener este momento, este espacio, y mantengamos a la familia en oración para que le estemos acompañando. Y les esperamos hasta el próximo domingo, cuando nuevamente nos juntemos para alabar al Señor con un nuevo tema, porque comenzamos un nuevo mes. Que el Señor les bendiga. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.